La forma en cómo nos comunicamos, socializamos, aprendemos, hacemos negocios y adquirimos nuevas oportunidades se enlaza de forma directa con nuestra capacidad digital, innovación y conectividad. Por eso, en el NAP del Caribe trabajamos continuamente para cuidar y garantizar la disponibilidad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos de nuestros clientes, apegados a los más rigurosos estándares y certificaciones de la industria. Más que soluciones tecnológicas, entregamos a nuestros clientes la oportunidad de evolucionar de forma ágil y segura. Nuestra oferta de centro de datos para alojar sistemas tecnológicos de misión crítica, plataformas de cloud público y privado, soluciones de ciberseguridad, analítica avanzada y capacitación se conjugan con una amplia experiencia. Nuestra amplia red global de aliados y socios de negocios, basados en nuestra neutralidad, nos aportan flexibilidad y un gran alcance que transferimos a nuestros clientes. Facilitamos el acceso e integración a los más dinámicos y completos ecosistemas digitales existentes con la visión de impulsar el éxito de tu negocio. NAP del Caribe forma parte de la mayor red de NAPs interconectados alrededor del mundo. En nuestro centro tecnológico convergen más de 14 empresas de telecomunicaciones locales e internacionales. Siendo el punto de interconexión neutral y hub de conectividad de la región, proporcionamos la base para que todo tipo de empresas, instituciones e industrias aprovechen la conectividad masiva y facilidades de infraestructura física, virtual y el cloud, totalmente flexibles y adaptables a su crecimiento. Todo esto combinado con soluciones especializadas de ciberseguridad, monitoreo permanente y respuesta a incidentes cibernéticos. Desde nuestro Security Operations Center ofrecemos SOC como servicio, respuesta a incidentes, monitoreo permanente usando inteligencia artificial, servicios profesionales de ciberseguridad. A través del Network Operations Center garantizamos la estabilidad y seguridad de la red, las plataformas tecnológicas y soporte técnico. Para el NAP, la tecnología y el talento humano son la fuerza motriz detrás del cambio y la innovación. Aprovecha los beneficios de la economía de escala y apóyate en la experiencia de nuestros técnicos certificados, disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Imagina un mundo en donde las oportunidades cobran vida. En el NAP del Caribe llevamos tus expectativas más allá de lo imaginable. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí
En nombre de NAP del Caribe, para mí es un gran honor atenderles como host. Mi nombre es Wendy Melo, del Departamento de Mercadeo de NAP del Caribe, y en nombre de la división de NAP Academy, nos honra tenerles en este espacio. El día de hoy tendremos el Masterclass Diseño e Implementación de Soluciones en Cloud Computing, un contenido maravilloso que se ha trabajado de la mano de un aliado que traemos desde Chile. Hola Carlos, bienvenido. Hola Wendy, muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Carlos. Entonces, nada, sin mucho preámbulo, les voy a dar el espacio a Carlos, pero primero les voy a presentar. ¿Quién es Carlos? Es experto en cloud computing con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de infraestructuras tecnológicas avanzadas. Carlos compartirá su experiencia y conocimientos prácticos, guiándonos en el desarrollo de habilidades clave para enfrentar los desafíos actuales del mundo cloud. En este masterclass vamos a explorar los principios fundamentales de la arquitectura en la nube, estrategias de implementación y las mejores prácticas para desarrollar soluciones seguras. Nada, les recomiendo que se acomoden, que disfruten este contenido, que es un contenido valioso para seguir fortaleciendo los conocimientos sobre cloud, mantener micrófonos apagados, cámaras apagadas, y les invitamos a compartir sus preguntas por el chat, ya que al final de la ponencia de Carlos tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Así que bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias a todos por su espacio, por estar aquí, y adelante, te dejo el escenario. Bien, muchas gracias Wendy. Voy a compartir pantalla para iniciar esta masterclass de manera interactiva a través de una presentación que he realizado, elaborado especialmente para hoy, y tiene esta connotación natural de denominarlo diseño e implementación de soluciones en el ecosistema de cloud computing. ¿Por qué diseño e implementación? Porque hoy día hay una gran dimensión de técnicas que se establecen en el mercado que apuntan muchas veces solo a la implementación. Eso quiere decir que los tecnicismos están por sobre todas las cosas hoy día en el año 2025 y se ve mucho más hacia el futuro. Pero la clave de poder desarrollar soluciones de alta calidad no solo tiene que ver con el conocer técnicas, tecnologías y considerarlas en construirlas, sino que también en pensar cómo construirlas. ¿Cuáles son las bases necesarias para construirlas? ¿Cuáles son los elementos y estrategias que debemos considerar al momento de construir una solución? De cualquier ámbito, de cualquier índole, pero sobre todo hoy día en el cloud computing. ¿Por qué sobre todo hoy día en el cloud computing? Porque cuando nosotros pensamos en pilares nuevos de desarrollo tecnológicos, lo primero que nosotros estamos viendo hoy día en una gran dimensión es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ha sobreexplotado todas las dimensiones. Pasamos de los modos predictivos a lo que hoy día está muy fuerte, que es lo generativo. Pero no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de pilares es porque en conjunto resuelven una solución integral. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en integración, en inteligencia artificial, estamos pensando en los sistemas que se integran, estamos pensando en que tiene que tener una experiencia usuaria adecuada para poder generar la efectividad esperada, tanto para el usuario como para quienes lo construyen. Y muchas veces este tipo de aplicaciones están desarrollándose cada vez más fuerte en nuestros dispositivos móviles. Eso quiere decir que las aplicaciones móviles han pasado a ser prácticamente nuestro identificador personal. Por eso es tan importante también considerar como parte transversal una serie de dominios tecnológicos que los voy a mostrar a continuación. Pero si se dan cuenta, tenemos varios pilares, pero hay uno que superpone a todos, que es la computación en la nube, es decir, el cloud computing. ¿Por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el cloud computing? ¿Por qué tiene que ser la base de todos estos otros pilares? Y la pregunta es, ¿dónde vamos a construir estas soluciones? ¿En qué infraestructura? ¿De qué manera vamos a automatizar los procesos? ¿De qué manera vamos a poder integrar los paquetes que puedan estar considerados en las soluciones que nosotros busquemos para cada uno de nuestros proyectos? Entonces, cuando nosotros basamos una visión
acerca del cloud computing, nos damos cuenta que hoy día uno de los dominios de información digital que pertenece a la transversalidad de cualquier estudio tecnológico está con respecto a dónde trabajar. Si lo quiero trabajar hoy día de manera local, que es lo denominado on-premise, que ustedes lo pueden revisar en la parte baja de la derecha de la presentación, o también desde el punto de vista de la nube. ¿Por qué estas combinaciones? ¿Por qué pensar en hacerlo local o por qué hacerlo en la nube? Por temas de seguridad, por temas de política, por temas de protocolos internos de cada compañía. Cada compañía tiene de manera ajustada indicaciones que le van a permitir poder adaptarse a una u otra solución o de manera híbrida. Eso quiere decir que algunos procesos podrán correr en la nube y otros procesos podrán correr local. También depende de las legislaciones que existan en cada gobierno, en cada país. En Chile, a fines del año pasado, surgió una nueva ley que restringe el uso y la accesibilidad a los datos. Por lo tanto, el trabajar desarrollos en el cloud computing significa que tenemos que tener un nivel de implementación basado en seguridad absoluto. No solamente en seguridad, sino que en la eficiencia de esos procesos que acompañan. Por eso todos estos dominios de información digital que tenemos acá son relevantes al momento de que cada uno evalúa un proyecto o impone diseñar una solución o alternativas de solución. ¿Cuáles son estas alternativas de solución? Van a depender efectivamente qué transversal o qué cuadrante de estos dominios de información digital van a poder cruzar. Por ejemplo, cualquier proyecto, aunque esté en la nube o no esté en la nube, debe cumplir con un nivel de calidad de datos. ¿Cuántos proyectos de software muchas veces se realizan, se elaboran y la gran problemática al momento de pasar al cliente final, al usuario final, en el modo productivo, resulta que no tiene el éxito esperado o tiene muchas complicaciones? ¿Por qué? Porque los problemas vienen de los datos. Y los datos, dependiendo de la criticidad de la compañía o el rubro de la compañía, va a ser tanto o más relevante. También tenemos los aspectos de seguridad. Eso quiere decir que cada política de seguridad de cada compañía, más acompañada los temas técnicos de seguridad, acompañan a definir un proceso completo de información digital, de dominios de información digital. Pero si ustedes perciben ahí, hay temas de integración, de convivencia, hay temas de usos de Big Data, cómo logramos analizar esa información, cómo logramos promoverla, cómo logramos gobernarla, cómo logramos hacer una data governance para poder modelar mejores soluciones. ¿Cómo logramos que los rendimientos de las aplicaciones sean exactos? Muchas veces hay empresas que dicen, nuestra solución corría muy bien en el modo local. Eso quiere decir en sus servidores locales, en su versión on-premise. Y ahora que lo hemos mirado al cloud computing, todo se hace más lento. La pregunta es responsabilidad del cloud computing que sea más lento, siendo que la escalabilidad del cloud computing es mucho más poderosa? El problema es un problema de diseño de solución. Eso quiere decir que no todo lo que se piensa de manera local es lo mismo que yo tengo que replicar en el cloud computing. Por lo tanto, a nivel de procesos de negocio, probablemente son los mismos. ¿Por qué digo probablemente? Porque siempre están cambiando dinámicamente. Pero si yo pienso en migrar un proceso de negocio, tengo que pensar de otra manera. Para pensar de otra manera es lo que hoy día los invito, y probablemente ustedes ya son parte de esta generación, de más años o menos años. Eso no quiere decir por generaciones, sino que la generación actual, digital, que nos involucra a todos los aspectos, a todos los seres sociales que pertenecemos de esto, desde los abuelitos, de los padres, de los tíos, de los primos, de los jóvenes, todos estamos participando de un mundo digital. Y ese mundo digital quiere decir que tenemos que pensar de manera digital, que tenemos que tener un digital mindset avanzado. Por lo tanto, en nuestras conversaciones abundan el lenguaje técnico digital, abunda la forma en cómo nos comunicamos. Pero lo mismo es lo que tenemos que pensar. Si alguien ha trabajado por años en el mundo del on-premise y en el mundo de una versión de paradigma en el cual todavía no venía el cloud computing y hoy día quiere migrarse al cloud computing, lo primero que hay que pensar es que si ya he trabajado y he potenciado mi mindset digital, eso significa que ahora tengo que pensar en mi mindset de cómo resolver los problemas a través del cloud computing. Son formas distintas de operar, son formas distintas de trabajar.
no se pueden comparar entre una y otra. Los lenguajes de programación pueden ser los mismos, las tecnologías, pero la forma de construir, la forma de diseñar, la forma de elaborar y operar es distinta. Por lo tanto, uno tiene que tener la facilidad de poder cambiar la mente para poder llegar a eso. Y así es como funciona con muchas cosas hoy día. Es por eso que hablamos de evolución de paradigmas y arquitectura. No hay que olvidar la historia. Uno no aparece un día cronológico en la línea de la historia y nació con 18 años y lo único que conoce es el cloud computing. No, todos tenemos una responsabilidad de entender la historia en la cual nosotros vivimos. La historia de nuestros países, la historia de nuestra capital, la historia de nuestra cultura y, ¿por qué no?, la historia de la computación. ¿Por qué? Porque a partir de la historia yo puedo interpretar de mejor manera lo que hoy día está sucediendo y de lo que yo podría hacer para innovar hacia el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, por el lado de los paradigmas, hemos pasado de paradigmas de programación secuencial a paradigmas de orientación al objeto, orientación al aspecto, paradigmas de programación orientadas al testing, como los TDD o los BDD, paradigmas de modelos de base de datos relacionales a base de datos no relacionales, al mundo del Big Data, a los paradigmas de sistemas distribuidos. Pero ¿cómo ha ido migrando esto de paradigmas de ingeniería y de tecnología, inclusive de lenguajes, cómo se van ajustando a cada paradigma, a las arquitecturas que nosotros consideramos? Y el nivel más global o el más ampliado desde el punto de vista holístico es la arquitectura empresarial. Es decir, a partir de una arquitectura empresarial, a partir de qué es lo que necesita mi empresa, dependiendo del tamaño, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las áreas, entonces ahí empiezo a simplificar la visión o ajustarla para poder llegar a las arquitecturas de software que pueden resolver cada una de las áreas o cada uno de los problemas o procesos de negocios que tiene esa compañía. Y ahí es donde viene la base transversal de decir, necesitamos definir a partir de una solución tecnológica global qué es lo que nosotros postulamos. Hoy, ya desde hace muchos años, el cloud computing se ha venido potenciando. Hoy día, al igual que la inteligencia artificial, está en boca de muchos y de todos, pero esta es una solución que venía desde hace muchos años. Yo ya les voy a mostrar algunas referencias, por supuesto, y cómo ha ido evolucionando a través de el browser que tengo preparado, y para que ustedes vean cómo ha ido migrándose o qué diferencias hay entre hablar de un cloud computing a hablar de un ecosistema de cloud computing. Porque hay diferencias. Hay diferencias que permiten identificar, no es lo mismo trabajar o elegir Rackspace a elegir Amazon. ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué tendré que elegir DigitalOcean y no es lo mismo que decidir elegir a Google o Azure? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál contiene al otro? ¿Qué visiones son qué visiones son las que promueven para que uno pueda decidir una alternativa u otra? Entonces, cuando nosotros pasamos esta evolución de paradigma, lo que nosotros tenemos que trazar es, queremos evaluar tecnológicamente la situación que tenemos en un proyecto de nuestra compañía, o los proyectos que tiene nuestra compañía, o los proyectos que a mí me gustaría emprender, innovar. Porque el emprendimiento hoy día es parte de las nuevas formas de poder operar para todas las personas, de menor a mayor edad. Y la pregunta que uno hace es, ¿basta con emprender, decir, mira, yo quiero hacer un código en el cloud computing para que resuelva esto? Hay que considerar muchos de los elementos. Por eso la envergadura de trabajar en cloud computing es fantástica. Porque uno puede decir, mira, en cada uno de estos puntos yo podría especializarme en cómo considerar una arquitectura empresarial en el cloud computing, trabajar con Linux, trabajar con Segment. ¿Qué diferencias hay para trabajar con la infraestructura? Trabajar locales, con servidores locales, con data center propio, o trabajar con Kubernetes, trabajar con Docker, en alguna solución con Terraform en cloud computing. En cualquiera de los ecosistemas. ¿Qué tipos de aplicaciones son las que quiero construir o las que tengo que considerar en un proyecto corporativo o en un proyecto para una empresa nueva o en un proyecto para mi proyecto de título o memoria de título o tesis o para mi emprendimiento? Esto no tiene ninguna varianza. Lo que sucede es que muchas veces por la falta de conocimiento o por la experiencia uno tiende a centrarse en un elemento, en el elemento de la construcción del código, pero esa es una parte de muchas otras partes que dan una solución a un diseño e implementación de una solución tecnológica, y especialmente en cloud computing.
Entonces ahí vemos qué motores de base de datos, cómo queremos trabajar la integración continua, el ecosistema lo tiene, o tenemos que incluir un partnership, instalar Jenkins o instalar otra herramienta. Queremos una aplicación móvil, entonces instalemos la solución cloud de Bitrise. ¿Qué estándar de desarrollo de software debería considerar para poder trabajar en cloud computing? Porque cada desarrollo en cloud computing tiene un costo, y esto nunca hay que olvidarlo. Cuando uno trabaja en un proyecto, uno está llamado no solamente a entregar lo mejor de uno desde el punto de vista de la ética, del conocimiento y la experiencia, sino que uno debe encontrar la mayor eficiencia. Ahí es donde se encuentran los profesionales destacados. La eficiencia, no el conocer más. Eso no es la única variable. La eficiencia, la forma de evaluar, la forma de considerar, la forma de ponderar para encontrar soluciones efectivas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo busco eficiencia, tengo que pensar en estándares de desarrollo. En los cloud computing exigen que cuando uno vaya a utilizar uno de los paquetes cumpla ciertas normas, y si no cumple ciertas normas, la factura es la que les va a parecer más cara. Yo puedo hacer lo que quieran y puedo hacerlo de la manera menos eficiente y el cloud lo va a correr, pero cuando lleguen a la factura van a decir, Dios mío, yo no pensé que iba a gastar tanto, esto en el local me hubiese salido prácticamente gratis, ¿por qué en cloud me salió tanto? ¿Por qué me salieron cientos de dólares? ¿Por qué me salieron miles de dólares? Porque hizo una consulta ineficiente. Y al hacer una consulta ineficiente hacia un motor de datos que es propio de cada uno de los ecosistemas, eso tiene un costo que la empresa o el ecosistema de cloud se las va a hacer llegar. Entonces, muy importante considerar que el cloud, y como cualquier otro elemento, tiene esa rigurosidad. Muchas veces en los estándares locales, uno a diestra y siniestra podía hacer cosas y el costo de la operación o de recursos de uso eléctrico y de infraestructura de storage, la verdad es que no se complicaba, a menos que lanzara un error. Pero en el cloud computing, todo eso va a ir en una boleta, en una factura. Y es por eso que uno tiene que considerar que trabajando con el cloud computing, uno apuesta a ser aún más un mejor profesional. Ahí viene cómo trabajar con qué metodología, cómo diseñar las interfaces de interacción, ya sean aplicaciones batch, aplicaciones web, aplicaciones de integración, y cómo eventualmente podemos integrarnos, qué importancia tienen las APIs de integración, las herramientas de monitoreo, cómo están funcionando los sistemas a nivel técnico y a nivel analítico. Ya no solo a nivel técnico, cuánta red, cuánto CPU, cuánto storage, no, cómo están los procesos de negocio comportándose en tiempo real. Ya no es después de 2, 3, 4, 5 días para poder consolidar los datos para saber cómo andan los indicadores. Eso lo puedo ver ahora en tiempo real. Saber cuántos pasajes se están vendiendo de una aerolínea. Eso lo puedo saber. Se puede saber todas esas cosas con las herramientas que hoy día hay. Por lo tanto, a los directores les sirve tomar mejores decisiones. ¿Qué herramientas de planificación puedo considerar? ¿Cómo andan los aspectos de seguridad en el cloud? Aquí es clave. La seguridad es un elemento esencial para poder trabajar en cloud computing. ¿Cuántos protocolos de seguridad voy a aplicar? ¿Qué algoritmos de seguridad? ¿Ah? Voy a hacer una doble encriptación y los procesos que suba cuando los baje, ¿cómo van a venir encriptados? Tengo que desencriptarlos para poder adaptarlos a los niveles locales que tengo. ¿Cómo voy a hacer testing en el cloud computing? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo respaldo en el cloud computing? No, es que en el cloud computing está todo, pero ¿qué pasa si la cuenta de ustedes queda, por alguna razón la bloquean o por alguna razón tienen un problema? No pueden quedar con sus sistemas operativos sin continuidad. Por lo tanto, debe haber siempre un mecanismo de respaldo. No considerar que el riesgo no existe. Al contrario, hay que siempre administrar el riesgo de que las cosas pueden suceder por muy bien hechas que estén, porque a veces hay variables o factores externos que no dependen de ustedes. Por lo tanto, hay algunos que encuentran soluciones híbridas de ecosistemas, tienen soluciones que trabajan con Amazon y también trabajan con GCP. Algunos paquetes están en uno, algunos están en Azure, algunos tienen soluciones variadas. Depende de la empresa en que ustedes trabajen. Por lo tanto, conocer cómo se trabaja en cloud computing tiene aún más peso que solo conocer cada uno de los paquetes que existen para cada ecosistema, porque les puede tocar que trabajen en un proyecto de cloud computing y tengan que participar al menos a lo más en las tres mayores alternativas que existen. Hay muchas otras, pero les mencioné Amazon, Azure y Google Cloud Platform, que en resumen se simplifica como GCP. Por lo tanto,
Todos estos aspectos que existen de evaluación tecnológica aplican considerablemente al cloud computing. Y en este cloud computing, cuando nosotros pensamos en almacenamiento, en storage, en cómo vamos a construir la infraestructura, si vamos a hacer un cloud privado, vamos a hacer un cloud público, o vamos a trabajar de manera híbrida, eso quiere decir que voy a tener soluciones corriendo, que es lo que le acabo de decir, on-premise con aplicaciones públicas cloud, cómo voy a considerar la instalación de mis aplicaciones en el cloud, cómo voy a considerar el uso de mis bases de datos en el cloud. Todo eso es lo que uno debe aprender a trabajar y diseñar. Y la base es entender que el cloud computing, para todos los usuarios, hay dos niveles. Está el nivel del usuario que hoy día trabaja en cualquier otro ámbito que no sea de tecnología, de manera exclusiva. Eso quiere decir cualquier diseñador, cualquier profesional, en cualquier rubro. Hoy día está trabajando con herramientas de cloud computing. Y ustedes me dicen cómo. Eso se ha ido promocionando. ¿Y cuál es la visión de trabajar en cloud computing entonces? La visión de trabajar en cloud computing no significa solo ir para la gente de tecnología, ir a trabajar con grandes infraestructuras, grandes aplicaciones. Yo conozco mucha gente que trabaja en cloud computing, pero su digital mindset de manera local siguen trabajando con el Word local, siguen trabajando con herramientas locales, y uno pierde la perspectiva de que el cloud computing no es solamente pensar en tecnología, sino que uno piensa en movilidad, piensa en colaboración. Eso quiere decir que yo puedo hoy día subir un documento y trabajarlo en línea con mis colegas o con mi grupo de trabajo, con mi Teams. Puedo trabajarlo, puedo proponerlo, no tengo para qué interaccionar. Y te lo envío y llego, y te lo envío y llego. No, no, ahí está. Esta es la visión. Y por lo tanto, cualquier escenario lo podemos iterar desde ahí. Todas las herramientas trabajan bajo esa perspectiva para cualquier rubro. Por lo tanto, hablar de cloud computing no es solo exclusivo para la gente de tecnología, es para todos, es lo que partí diciendo en un principio. Por lo tanto, el digital mindset no puede ser disparejo, o sea, no puede ser que yo trabaje con una visión colaborativa de cloud computing solamente en mi profesión, en mi trabajo, en mi empresa, pero resulta que en mi día a día lo trabajo como se trabajaba hace 15 años atrás. Lo ideal es que uno sepa cómo se trabajaba hace 15 años, eh, por cualquier escenario adverso que uno vive. No puede dejar saber cómo las cosas se hacían hace un tiempo atrás. Eso tampoco es bueno, porque hoy día si desconectamos el cloud computing, una persona debería poder entonces resolver los problemas de manera alternativa mientras se resuelve el cloud computing. Por lo tanto, es ahí que uno tiene la responsabilidad y la dimensión de poder seguir trabajando en todos estos aspectos, que el cloud computing es trabajar colaborativo siempre, que permite la flexibilidad de que los sistemas pueden autoajustarse, que los software, cuando yo quiero actualizarlo, no tengo que estar yendo una máquina por cada una, sino que hay una forma de poder lanzarlo a los agentes de una sola vez. Puedo moverme trabajando hoy día. Imagínense lo que sucedió en la pandemia y la forma de trabajo remoto. Lo que estamos haciendo hoy día, conectarnos a través de Teams para poder dar esta masterclass. Todos los aspectos que tienen que ver con cloud computing son las que uno tiene que aprender a trabajar en cloud computing. Entender que si me hablan de bajo costo, no me puede salir la solución más cara que on-premise, si no hay algo que está pasando, algo se está haciendo mal. O se construyeron más máquinas de la necesaria, o se configuraron de manera errática, o los recursos que están ejecutando eso, definitivamente esos recursos están consumiendo más de lo esperado. Es importante aclarar que en las versiones on-premise muchas veces no se hacen esos cálculos de cuánta energía eléctrica, cuánto proceso, cuánto tiempo, pero esos cálculos uno debería hacerlo para poder decir, eso no son costos cero. Eso tiene un costo, el costo de tener gente, el costo de iterar en las fallas, el costo de instalar una nueva infraestructura, todo eso tiene un costo y por lo tanto debo considerarlo que en el cloud computing no es que vaya a competir contra cero, o si no me quedaría siempre en el on-premise. El cloud computing, al competir, debe ser más bajo el costo y mayor la versatilidad y las operaciones de negocio y la rentabilidad que aporta la compañía, que es lo más importante, los beneficios. Si antes de entrar a la arquitectura cloud computing, yo les quería mostrar acá cuántos hemos trabajado hoy día un documento, todas estas aplicaciones que existen, me conecto a una cuenta de Microsoft, me conecto a una cuenta de Google, ¿hace cuántos años ya vienen esto? Y puedo subir mis documentos OneDrive, puedo subirlo en Google Drive, puedo encontrar el Outlook Web, puedo hacer un documento Word y compartirlo y agregar personas para que trabajen de manera colaborativa. Todo eso
es lo que hoy día nosotros podemos lograr. Pero aún así, uno piensa, sí, pero eso es algo simple. Puedo crear un documento y compartirlo. Eso me refiero al cloud computing basal. Eso quiere decir para cualquier usuario. Pero cuando uno entra en temas técnicos, podría decir, oye, yo no necesito instalar una herramienta de software de diseño hoy día. Yo la puedo tener en la web y puedo utilizar Drava.io, por ejemplo, para diseñar soluciones profesionales, una herramienta gratuita y que la puedo exportar a cualquiera de los otros. Si ustedes entran a los ecosistemas, se van a dar que los ecosistemas tienen compatibilidad con este tipo de librería. Eso quiere decir crean iconos y crean materias para todo. Así, aquí, por ejemplo, si quiero crear un diseño de solución con Alibaba Cloud, con Amazon, si quiero con Azure o si quiero con GCP, yo puedo seleccionar esto, aplico y me van a aparecer todos los elementos disponibles que tiene Alibaba Cloud para poder, todos los iconos disponibles para poder diseñar soluciones. Y ustedes no tienen que crear eso. Imagínense a alguien creando cada uno de estos iconos. ¿Cuánto tiempo tardaría para poder hacer un gráfico? Esto está disponible y está disponible de manera gratuita. Puedo trabajar con Azure, puedo decir, oye, quiero con Azure, quiero trabajar con los contenedores, qué elementos tengo, cómo hago los gráficos. Todos estos iconos son de estándar de industria. Eso quiere decir que son los mismos iconos que promueven las aplicaciones. Y si uno se va a los ecosistemas y dice, quiero buscar la librería de iconos para tal herramienta, ellos la promueven. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos la oportunidad de trabajar distintas herramientas. Y si queremos hablar desde el punto de tecnicismo, podemos trabajar nuestros códigos y subirlo a un GitHub. Podemos instalar soluciones GitLab también. Podemos subir nuestros diseños de software a herramientas como Confluence o cualquier otra herramienta que sea disponible para poder modelar soluciones profesionales. También puedo trabajar repositorios, así como GitHub, que no es el único. Bitbucket está basado en Git, que es una solución de Atlassian. Y podemos trabajar entonces también la gestión de proyectos a nivel de Trello. Eso quiere decir, si yo voy y trabajo con Trello o cualquier otra herramienta de gestión, es lo que hoy día uno hace. Uno va y trabaja con un modelo Kanban o Scrumban, que es la combinación entre Scrum y Kanban. Al no tener una full trabajo Scrum, se hablan estos híbridos. Aquí en Chile funciona mucho. ¿Y cuál es la idea? Que no están todos los perfiles para poder trabajar con Scrum, pero sí se trabaja de una manera ágil. Y al trabajar de una manera ágil no significa que yo llego con harta energía, sino que pienso de manera eficiente, modelo de manera eficiente, interacciono y colaboro de manera eficiente. Entonces, todas estas herramientas hoy día están soportadas en Cloud Computing, bajo la visión de trabajo en Cloud Computing. Eso es lo relevante. Todo lo que tenemos hoy día está ofertado ahí. Entonces, ¿cuál será el plus de poder trabajar en arquitecturas y diseños de soluciones en Cloud Computing? Y ahí es donde nos vamos a esta etapa donde decimos, esto no es para cualquier usuario. Esto está y significa que cualquier usuario no va a poder entrar a un Google Cloud Platform. ¿Y qué hago? En un Azure. ¿Y qué hago? En un Amazon. ¿Y qué hago? ¿Qué significa Terraform? ¿Qué significa Elasticsearch? ¿Qué significa Logstash? ¿Qué significa Kibana? ¿Qué es la herramienta Cloudflare? ¿Pero qué es esto? Todos estos elementos, Chef, Rackspace, Kubernetes, Docker, son herramientas de potenciación ya para niveles profesionales. Esto ya no lo puede tomar cualquiera. Esto es la especialización. Y esto es lo que nosotros dentro de nuestro programa tenemos considerado. Aprender a evaluar, diseñar soluciones y ir en cada uno de los elementos esenciales para encontrar una solución final. Y eventualmente cualquier profesional y cualquier persona que quiera aprender esto no tenga la consideración que tiene que aprenderse todo o si no aprende todo no va a servir. Esa no es la técnica. Y ni la estrategia. La estrategia es entender, razonar, filosofar de cómo vamos a poder entablar una problemática, diseñarla, evaluarla en los paquetes, en los ecosistemas que existen, y en base a los conocimientos que nosotros vayamos entregando en el programa, vamos a poder internalizar esta visión. Por lo tanto, entender qué es lo que es un data lake en un cloud computing es clave. Yo he conocido gente, independientemente de los países donde he conocido. Le digo, ¿tú estás trabajando con cloud computing? Sí, mira acá, le digo, ¿y cómo funciona el data lake? ¿Qué zonas tiene el data lake? Y algunos me quedan mirando así. ¿A qué te refieres? Entonces uno inmediatamente se da cuenta que la versión de cloud computing que está funcionando es una visión nativa. No es una visión corporativa. Y no es que esté bien o esté mal. Visión nativa me refiero a la solución más base que existe. Pero cuando yo pienso en una empresa
en un proyecto corporativo, que es donde nosotros vamos a apuntar, pero también pasando por las bases, es que uno debe considerar el concepto de data lake. Y eso quiere decir que cuando voy a construir soluciones corporativas grandes, debo considerar que cada uno de los actores que existen en una compañía, gente de marketing, operadores de marketing, analistas, arquitectos de datos, usuarios de negocio, operadores de ventas, los product managers, desarrolladores, la gente de soporte, la gente que está a cargo de las operaciones y los que dan apoyo a los dan soporte a los productos, van a ir a la misma aplicación, van a ir a utilizar la misma aplicación, en qué fase la van a utilizar, cómo la van a utilizar. No es que exista una sola versión. Aún así, en las versiones on-premise uno puede cambiar las dimensiones, hacer soluciones muy, muy profesionales. Pero aquí ya se habla de data lake. El data lake es clave en la versión de cloud computing. Por lo tanto, aquí tienen escenarios. Tenemos 3 escenarios de data lake en cloud computing y uno dice, oye, mira qué interesante hablar de una arquitectura data lake para Amazon, hablar de una arquitectura para Azure y una arquitectura para cualquiera de los ecosistemas que están, para GCP o quien sea. Pero aquí hablamos que hay una zona de generación de datos, una zona de almacenamiento, una zona de procesamiento de datos y una zona para el uso de los datos. Eso quiere decir que los sistemas que son los finales se van a conectar a una capa o a una zona, como es correcto decirlo, donde realmente pueden usar los datos. Por lo tanto, el concepto y visión es distinta. Y ahí es donde salen los ecosistemas. Ya estamos en un 70% de la presentación y de lo que les quiero presentar. Tenemos ecosistemas, el ecosistema de Amazon. ¿Y por qué los llamo ecosistemas? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 grandes zonas, que esto lógicamente a través del tiempo van ampliándose, van refinándose en los nombres de los paquetes, las virtudes, los precios, todo eso lo van cambiando todos los días los ecosistemas. Uno no puede pretender, estudió uno, pasó un mes y le cambiaron el nombre, o el nombre lo cambiaron, ahora cambiaron una funcionalidad, o el precio cambió. Eso es absolutamente dinámico. A nivel corporativo, por supuesto, están todos los enlaces y los temas legales que correspondan. Nadie llega y cambia porque sí. Pero cuando uno lo está estudiando, cuando está avanzando, se puede encontrar con esa dinámica, porque la gracia es la competencia es tan fuerte que están dimensionando entre todos los ecosistemas cómo captar a futuros clientes, usuarios personales, usuarios de empresa, usuarios inversionistas, usuarios de emprendimiento. Hay distintos tipos de perfiles. Pero ahora hablamos de grandes cómputos. Eso quiere decir que, ¿por qué necesitamos un cloud computing? Es porque la cantidad de computación numérica que existe en las soluciones de Big Data no son soportadas muchas veces en soluciones que son on-premise. Las soluciones on-premise son muy caras. Armar una arquitectura de esas son muy caras como Cloudera. Entonces empezaron a salir soluciones que digo, mira, yo te voy a enseñar o te voy a promover infraestructura para hacer computación numérica fantástica. Cálculos matemáticos científicos, que no son los cálculos típicos de algoritmos que se desarrollan para sistemas de información. Aquí son cálculos científicos. Por lo tanto, esa es la base para poder trabajar la cantidad enorme de datos, y ahí viene Big Data, de distintas fuentes y orígenes, para poder operar hacia la inteligencia artificial. ¿Y en dónde voy a almacenar esos datos? En los storage. Y hay distintos tipos de información o estructuras para almacenar dependiendo del problema. Por lo tanto, cada tipo se evalúa dependiendo del problema. Pero ese es el cuadrante más importante. Hay otros elementos, IoT, como la autenticación, los temas de seguridad, todo eso son relevantes. Pero estos cuadrantes son los que dan la forma. Cuando uno dice, quiero hacer inteligencia artificial, ¿y en qué máquinas va a operar? ¿On-premise o cloud computing? La primera pregunta que uno se hace. ¿Cuál va a ser el storage? ¿Y qué integración de datos va a utilizar? Ahí están los 4 cuadrantes. Y si ustedes se dan cuenta, bajo este concepto de data lake, que son las zonas donde voy a trabajar, de ingesta muchas veces, de codificación, transformación y de disponibilidad al usuario, si hablo de Azure, se vuelven a repetir estos modelos. ¿Cómo voy a hacer los grandes cómputos? ¿Dónde los voy a almacenar? ¿Qué datos voy a integrar? ¿Qué paquetes existen? Para poder eventualmente generar la data operacional y posteriormente la visualización analítica o las predicciones o lo generativo que nosotros necesitamos. Aquí, por supuesto, se muestran también arquitecturas de tipo Azure,
y eventualmente soluciones. Cuando uno dice soluciones, ya les voy a mostrar cuando finalice esta presentación, que ya van un 85-90%, una serie de elementos que van a dar el cierre perfecto de lo que les estoy transmitiendo. Que hay soluciones que son integradas. Apache Spark no es de Azure, no es de Azure, es una solución independiente, es de Apache. Pero eso quiere decir que los ecosistemas trabajan de partnership con muchas empresas grandes. Y hay paquetes que ellos no logran superarlo como son aquellos que sí son los top de mercado. Entonces ellos tienen herramientas, pero Apache Spark no hay ninguno hoy día que sea más potente que Apache Spark para poder hacer computación distribuida de grandes datos. Entonces ellos lo incorporan como parte de soluciones, porque hay empresas que dicen, mira, a mí me gusta Azure, pero quiero trabajar con Spark. Está bien, aquí lo puedes integrar. Eso se da mucho. Y aquí se vuelve a repetir en GCP los mismos tipos de cuadrantes. Por supuesto, los paquetes son todos nombres distintos para cada ecosistema, pero aquí hay una típica consideración o agrupación. Necesita Google Cloud Composer para orquestar, PubSub para trabajar publicador suscriptor, BigQuery para hacer grandes consultas, Cloud Function para poder hacer funciones automatizadas, Kubernetes para la infraestructura, storage, en qué tipo de almacenamiento voy a utilizar, y Dataflow para hacer los flujos de los procesos. Eso generalmente lo tienen las compañías y son los que más lo utilizan cuando utilizan GCP. Y lo mismo va a pasar con Amazon en su analogía, y lo mismo con Azure. La diferencia es que cambian los paquetes y, por supuesto, las formas técnicas de resolverlo. Pero a nivel de Data Lake, aquí tienen una solución, cómo se incorporan procesos de ingesta hacia la zona de ingesta, cómo se trabaja Vault. HashiCorp Vault es una componente muy importante de seguridad que está en Amazon, en Azure, las trabajan todos. Y están las zonas de transformación de datos, donde yo gesto, hago los workflows, hago las construcciones, los algoritmos, y finalmente libero los datos para que alguien los pueda consumir. Aquí aparecen paneles a la derecha, y eventualmente son los paneles que podrían implementarse con la herramienta que ustedes quieran, Power BI, lo que quieran. Y ya finalizando, se dan cuenta, BigQuery hoy día en GCP es uno de los estándares, pero cada paquete, cada ecosistema tiene su fuerte. GCP siempre ha determinado que BigQuery es el monstruo de cómo hacer consulta, y para hacer consulta eso le trae como mucho beneficio a las empresas. Aquí tenemos un pequeño video, y con esto ya voy finalizando para mostrarles rápidamente en el browser algunos elementos, cómo uno trabaja en el cloud computing. Uno ya se olvida de un IDE de programación. Esto está en la nube, aquí estoy conectado en un browser y estoy utilizando los paquetes. Se dan cuenta, hay un Cloud Function, estoy creando un trigger, lo estoy trabajando con lenguaje Python, eso puede ser con lenguaje Python, con lenguaje JavaScript, con lenguaje Java. Ellos incorporan todos los estándares de trabajo para todos los lenguajes de programación. No hay restricciones. Cómo poder visualizar, cómo monitorear mis aplicaciones de manera simple. Entonces lo que se muestra acá es cómo yo, creando código, ya no tengo que solo estar en el IDE y subirlo al JIT, todo está desplegado directamente en el ecosistema que yo trabajo. Si se dan cuenta, aquí lo que uno hace como trigger, ¿qué significa un trigger? Frente a un evento se actualiza y se gatilla una operación, y lo que se está haciendo, se está cargando un CSV con datos a una tabla que estaba por defecto. Y ahora, cuando ya se carga automáticamente, esos datos quedan disponibles para que puedan ser consultados nuevamente. Inmediatamente, cuando ya son consultados, uno se da cuenta que los datos están considerados y que los podría desplegar de manera inmediata y de manera eficiente hacia lo que nosotros esperamos, que es la visualización de los datos. Se dan cuenta, ahí se vuelve a hacer una query, hay un editor para BigQuery, se muestran los datos y uno dice, oye, qué bonito, aquí están los datos registrados, estoy trabajando todo en el cloud computing, pero eventualmente lo puedo trabajar con Data Studio o con cualquier partnership para poder ver los datos en tiempo real. Pero aquí está todo consolidado para esa herramienta. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo una forma distinta de trabajo. Ya todo lo puedo trabajar en la nube, así como hago un Word en la nube, así como lo que revisábamos bien, un diseño. Puedo evitar ya trabajar con un Visual Studio Code o con PyCharm o cualquier herramienta. Para estas mismas herramientas tienen sus mismos IDEs instalados en el browser, utilizando el cloud computing. Entonces, para ir cerrando este masterclass, la pregunta que nosotros hacemos es, oye, y cuando uno diseña soluciones, porque le hicimos énfasis en eso, ¿qué es lo que uno debe considerar? La eficiencia, y la eficiencia es costo, tiempo, recursos. Y cuando pienso en costo, que es lo que muy significativamente consideran las empresas, uno no puede hacer una solución
y pasarse meses para después decir que un director le pregunte, pero ¿cuánto va a salir esto? Uno le diga después de meses eso lo preguntan al principio. ¿Cuánto es lo que yo quiero invertir? ¿Cuánto necesitamos para nuestra compañía? Y eso que está ahí, les voy a mostrar un pequeño preview nomás. Todos los ecosistemas tienen lo que se llama una calculadora. Eso quiere decir un calculator del pricing del ecosistema y de los paquetes. Por lo tanto, uno puede eventualmente sensibilizar y decir, mira, yo necesito saber si yo voy a tener tantos registros y esta es la dimensión de uso de datos que voy a tener y esto es la capacidad de storage que voy a publicar, ¿cuánto me saldría aproximado de manera mensual el costo de operación de ese paquete o ese servicio? Entonces, cuando uno hace esa estimación, todos los ecosistemas, en este caso lo está mostrando GCP para uno de los paquetes, para BigQuery, dice, va a gastar ese costo en dólares mensual. Y así eventualmente se puede hacer para cualquiera de los paquetes que uno estime conveniente. Entonces, finalizando, cuando yo le hablaba de gobernanza, los ecosistemas, además de tener data lake, los ecosistemas de cloud computing, uno ordena el trabajo. Por lo tanto, al ordenarlo significa que lo tengo que gobernar a nivel de proyecto. Las áreas de negocio lo van a organizar dependiendo del área que trabaje. Los dominios de información que van a operar, no es lo mismo trabajar con riesgo que con operaciones. En cualquier banca o en cualquier empresa dedicada al área de finanzas. Y eventualmente bajo a los proyectos que va a implementar cada compañía y en los que pueden trabajar eventualmente ustedes, liderarlo o trabajar, y los paquetes que se van a configurar, y por lo tanto esos recursos que se van a utilizar son los que deben costearse y proyectarse a través de las calculadoras, a través de datos, para saber cuánto es lo que realmente voy a gastar. Eso es eficiencia y responsabilidad profesional, y no comenzar un proyecto sabiendo que no sé cuánto me va a salir, porque eso sería un error grave. Hay que considerarlo un principio, y eso es lo que vamos nosotros a trabajar en nuestro programa. Lo mismo pasa con el testing. Alguien dice en cloud computing se hace el testing tal cual, hay que automatizar. Y cloud computing es sinónimo de automatización para todos sus eventos. Siempre se está buscando hacer mejor las cosas, automatizar y no tareas repetitivas. Por lo tanto, el tema de QA es parte de trabajar en cualquier ecosistema o cualquier paquete del ecosistema para poder asegurar eventualmente la regresión de las soluciones. Eso quiere decir que por cada cambio que yo haga, siempre voy a poder probarlo de manera automática y asegurar la máxima calidad. Y finalizando, para que todos lo tengan claro, los monitoreos técnicos y analíticos son considerados como parte de las soluciones para que uno pueda eventualmente promover el cloud computing. ¿Qué es lo que yo quiero definir como diseño de solución de arquitectura, como herramientas como Datadog y cómo puedo integrar todos mis elementos que van a estar en un cloud computing? ¿Para qué? Para que los directores perfectamente pudiesen visualizar data analítica y directores de tecnología también data técnica. Aquí, ya cerrando esta presentación, solo para finalizar, les quiero mostrar, denme un segundo, voy a liberar eso, y aquí voy a considerar esto que está aquí, y yo les mencionaba, en un minuto les menciono, que hay herramientas que partieron como cloud computing y no tienen los paquetes de solución para IA exclusivos, para grandes cómputos, sino que ofrecen grandes infraestructuras e integraciones. Rackspace es una de las primeras que salió. En la competencia siempre IBM ha estado. Antes se llamaba de otra manera, pero hoy día se llama IBM Cloud. También tenemos de competencia en el mercado con cloud computing a Huawei. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tanto los ecosistemas que son los más conocidos y ofrecen soluciones integrales, no quiere decir que hayan hoy día soluciones de APIs de integración cloud o soluciones cloud que den resolución a distintos o diversos tipos de problemas. Está también, en este caso, la oferta que ofrece Alibaba Cloud. Por lo tanto, hay una cantidad enorme de evaluaciones que uno podría hacer a nivel de infraestructura y de paquetes que ofrecen. La diferencia está en que cuando uno trabaja con GCP, que es lo que les mencionaba, yo puedo perfectamente acá ver todos los paquetes que tiene esta solución de GCP y que en definitiva habla de APIs, de Principal, también de BigQuery, de inteligencia artificial, de seguridad. Eso es lo que hace Google, eso es lo que hace Amazon, a diferencia de los otros cloud computing. Aquí tienen una serie de paquetes por los cuales ellos compiten contra los grandes, por supuesto, contra los otros cloud computing, pero sí eventualmente tenemos
soluciones como DigitalOcean, que también viene a ofrecer soluciones de cloud computing, pero de partnership integrado con otras soluciones. Eso quiere decir, podría perfectamente trabajar con Kubernetes, porque Kubernetes no es exclusivo de ningún ecosistema de lo que lo he mencionado. Es una solución independiente y desplegable que puede trabajar con cualquier cloud computing. Y así soluciones como Cloudflare, que permiten trabajar soluciones omnicanal para trabajar caché de imágenes, caché de video, porque si no, si lo trabajaran de una manera no caché, las soluciones serían aún muy eficientes, para nada eficientes. Por lo tanto, tener esta visión paradigmática de trabajar cachés y soluciones web caché tiene que ver con la forma en cómo uno trabaja también el cloud computing. Por eso, y finalizando, herramientas como Terraform, que permiten administrar infraestructuras de manera eficiente para aquellos que quieran trabajar con la visión de DevOps. O también Vault, HashiCorp, que tiene soluciones integradas para cada ecosistema para trabajar la seguridad. Y como bien les mencionaba, Apache Spark siendo uno de los motores más potentes para trabajar analítica. Y finalizando, Datadog, entre otras, muchas otras herramientas que permiten hoy día monitorear en tiempo real. Eso es lo que tenía hoy día. Voy a dejar de compartir en este masterclass preparado para toda la audiencia de manera muy cordial para ustedes. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Una presentación, la verdad, interesante. El mundo del cloud es amplio, muy diverso, ciertamente va muy rápido, hay que mantenerse actualizándose constantemente, cada día salen cosas nuevas. Yo tengo un par de preguntas que me han llegado directamente, pero primero voy a responder las que están en el chat. Dice Omar Alexis Reyes, si estaremos compartiendo los recursos. Claro que sí, vamos a compartir posterior a esta sesión la grabación del masterclass para quienes no pudieron verlo completo, tengan ese apoyo. Esto se cuelga a nuestros canales de YouTube, estarán recibiendo el enlace. Entonces, tengo varias preguntas. Una de las que me parecen muy interesantes y creo que puede ser de interés para mucha gente es cómo elegir entre los diferentes modelos de servicios en la nube, IaaS, PaaS, SaaS, según la necesidad de la empresa. Bueno, efectivamente eso es un paradigma de computacional, ¿eh? Eso quiere decir de si es un modo de servicio, pero en general todos los ecosistemas de cloud computing lo tienen. Por lo tanto, va a depender exclusivamente qué ecosistema es el que necesitan considerar. Pero para poder considerar qué ecosistema, yo les puedo decir algo. Si uno empieza a evaluar cuál es mejor, esa no es la alternativa. Porque no existe uno que pondere cuál es mejor hoy día en la industria del mercado. Cada uno va a decir, yo soy mejor en esto, yo soy mejor en esto, yo soy mejor en esto. Cada uno tiene paquetes que son brillantes en la solución del ecosistema. Pero ¿cómo entonces elegir? Eso depende de la visión corporativa con la cual yo voy a trabajar. Y la visión corporativa necesariamente está asociada al estándar de industria que yo he decidido contratar legalmente con uno de los ecosistemas o con los ecosistemas que está integrado. Eso quiere decir que tiene que ver con negociaciones. Muchas veces Amazon ofrece mejores precios para una gran corporación que lo que hace GCP. Por lo tanto, las consideraciones de uso muchas veces ni siquiera son técnicas o tecnológicas, más bien son comerciales. Y además, una vez que uno ya tiene un ecosistema, ahí eventualmente elige qué paquete utilizar. Ese paquete va a depender de cuánto es la proyección en gasto que existe y cuáles son las reales necesidades que se requieren para resolver cada problema que existe para cada proyecto de cada área, de cada empresa. Tiene toda esa señal. Bueno, creo que la pregunta de Edwin va un poco en esta misma línea. Dice, ¿cuáles serían las características principales a tomar en cuenta para escoger un servicio? Eso es, efectivamente. Si uno considera cada servicio, lo que uno debe hacer para todos y todas, Wendy, es que cada paquete, una vez que uno está en un ecosistema, tiene la responsabilidad de hacer una prueba de concepto. Y una prueba de concepto, que es un proof of concept desde el punto de vista de la ingeniería, es lo que hacen todos los arquitectos de software para poder señalar cuál es el mejor paquete. Una vez que uno hace una prueba de concepto, uno hace un laboratorio, genera un piloto y resultados, y ahí recién uno decide cuál es el mejor. Esto quiere decir que para poder evaluar hay que hacer un proceso profesional.
Esa es la idea. Ok, tenemos otra pregunta de Yeudin Mateo. Dice, ¿cuáles son las certificaciones más recomendadas para empezar en Cloud Computing? Si ustedes me preguntan, yo creo que partir con el programa que ofrece Talendy sería fantástico, porque uno se abre a otros escenarios dependiendo de las bases que uno va promoviendo. Por lo tanto, elegir una u otra es como que a uno le guste un equipo de béisbol, lo va a buscar porque la marca le gusta. Por lo tanto, cuando uno amplía la visión, uno puede determinarlo sin sesgo y sin dogmas cuál es la mejor alternativa. Esto es correcto. Vamos a aprovechar para mencionar un poco más de información sobre el programa. Junto a Talendy, NAP Academy está promocionando un programa especializado en Cloud Computing, donde vamos a ver la arquitectura 360 grados. Es un programa teórico práctico, 100% virtual. Está para inicios el martes 22 de abril. Estamos haciendo la promo en los canales digitales de NAP del Caribe. Vamos a compartir también información a todos los registrados en este masterclass para que la reciban, y cualquier pregunta, inquietud sobre lo que sea vinculado al programa, pueden escribir a napacademy@napdelcaribe.com.do. Yo les voy a dejar el correo en el chat para su información. Aquí están los datos. Es un programa obviamente ya mucho más extenso, son 40 horas donde se va a ver todo, y Carlos será nuestro facilitador en coordinación con NAP Academy y Talendy, nuestro aliado en el área académica. Entonces, si no hay más preguntas, Fabuloso. Carlos, creo que hemos honrado el tiempo reservado Sí, para esta capacitación. Hay una pregunta que dice que si incluye certificación. Claro que sí, Francisco, incluye certificación. eso es así. Costo, vamos a pasar esto por correo directamente, Jairo. Así que honrando el tiempo reservado, ya son las 12. Muchísimas gracias, Carlos, un placer y Igualmente, de verdad, excelente contenido. Gracias fantástico. a todos. Sí, feliz tarde para todos y todas. Que estén muy bien. Desde aquí de Chile a la República Dominicana. Que estén muy bien. Bye bye. Bye bye.